este, mi hijo toca la guitarra, tenía que comprarle un amplificador para la guitarra eléctrica, y me tenté siempre, yo de chico tenía un bajo, y no lo volví a tener, y me tenté cuando fui a comprar el amplificador, porque vi un bajo que me gustó, y vi al mismo precio de un amplificador para guitarra solo, un amplificador que era para bajo y guitarra a la vez. Qué raro ver un buen amplificador así. Entonces, con el amplificador no salió lo mismo, al final compré ese amplificador y el bajo, pero son unos ruidos espantosos, ¿no? Bien, a ver, ¿qué me decís, Martín? El punto 1, si lo generamos de manera automática, con random, sí, es necesario. En realidad, Martín, esto va a ocurrir de este modo. Si lo cargas en forma manual, vas a tener que hacer las validaciones porque no podemos controlar lo que el usuario cargue y lo tenés que validar. Si lo generas de manera aleatoria, no tiene ningún sentido validarlo, pero sí te vas a tener que ocupar de que los valores aleatorios que genere queden en el rango permitido. Reemplaza, digamos, la validación por un mecanismo que te genere valores dentro del rango permitido. Esa sería la validación en sí misma. ¿Ah? Así que por un lado, tenés la facilidad de generarlo aleatoriamente y no tenés que validarlo, pero también es cierto que tenés que generarlo de manera tal de que quede dentro de los rangos permitidos. ¿Se entiende? Para el tipo automóvil, bueno, a leer con paciencia. Profe, la descripción iría... la descripción es una descripción del automóvil, Matías, qué sé yo, es un string que está ahí adentro del registro. Audi, color negro, con tapizado de cuero. Esa podría ser la descripción del automóvil. Es un string y es parte del registro, ese todo. Bueno, ahí Julio contestó otra pregunta. Bueno, listo. Okay. ¿Lo tienen el enunciado este subido ya en todos los cursos? Les pregunto porque estoy compartiendo la pantalla para no ponerme a ver y no sacárselos de acá. O denme un segundo, voy a compartir y lo verifico yo mismo. Denme un segundo, voy a hacer esto, voy a volver a compartir y les voy a compartir directamente este asunto que está acá. Ahí está, ahí ven el enunciado, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Sí? Y si hago esto, por ejemplo, ¿siguen viendo nada más que el enunciado? Ahí se sigue viendo el enunciado ahora, ¿sí? Bueno, listo. A lograr, yo ahora ya tengo abierta acá el aula virtual y me voy a poner a ver si ya lo tienen todos publicadito. Entonces, si lo tienen publicado, tiene que estar como material adicional, pero ya lo verifico, chicos. A ver, ya me voy a la semana esta en cuestión y les digo. Denme un segundo. Tiene que estar publicado como material adicional. Quiero ver si ya tienen publicada la solución, así ya les dejo todo subidito. Denme un minuto. Material adicional, ficha 19. Esto es... Pregunten si tienen duda, Profe, descripción no sería lo mismo que el tipo. No, el tipo de la descripción es una string simplemente, Lautaro. No es el tipo del automóvil. Fíjate que el tipo es un valor numérico. Y te dice 1 tal cosa, 2 tal cosa, y así, y tenés que ver el rango, ¿no? Mientras que la descripción es solamente una string. Este es un Audi con caja automática. Ese no es el tipo. A ver, Santiago, no comprendo el apartado 4. ¿Qué dice el apartado 4? A ver, ahí te digo. El 4 dice determinar si fue alquilado un vehículo cuya descripción sea igual a C y que haya sido alquilado por X cantidad de días. XC son dos valores que se cargan por teclado. Entonces, ¿qué significa eso? En todo el vector donde vos tenés los alquileres, tenés que buscar, tenés que cargar un valor para C y un valor para X, es decir, una descripción, tenés que cargar el teclado, una descripción
descripción y una cantidad de días. Y ponerte a buscar en el vector a ver si lo encontrás. Si encontrás algún alquiler con esa descripción y con esa cantidad de días. Si lo encontraste, tenés que mostrar los datos. Y si no existe, tenés que mostrar un cartel que diga, no, no lo encontré, no existe. ¿Ah? Después dice, si existe más de un registro que coincida, porque vos podés tener más de un alquiler con la misma descripción y cantidad de días, debe mostrar solo el primero que encuentres. Eso es lo que debe hacer. ¿Se entiende? Claro. Profe, Sí, decime. eh, No, está no, bien, no te mutees, pero dame un segundo nomás para que ahí justo me escribió Santiago. Si vos cargaste una descripción que sea negro y otra descripción que sea azul y otra descripción que sea rojo, lo que va a pasar es que cuando vos busques la descripción negro, la va a encontrar, y cuando busque la descripción, otra descripción, no la va a encontrar. Eso es todo. ¿Tá? A veces lo podés encontrar y a veces no. Y el punto 4, puede ocurrir que no lo encuentres, pero ahí dice que tenés que mostrar un cartelito diciendo que lo encontraste. ¿Se entiende? no, ahí está, justo aclaraste eso. Justo lo mismo. Pregunta sobre los mensajes. Sí, Bueno, los mensajes. ahí está. El mensaje tiene que salir con mostrar un dato. Tienen que mostrar todos los datos de ese registro, todo. Cuando Profe, no lo encontraron, claro, viste que ponemos ahí la descripción, que después la podemos asignar con una función random choice. también, sí. Si no nos da una descripción en el enunciado, algo específico, eso lo, por ejemplo, y podemos poner 3 puertas, 5 puertas, claro. 4. Si vos vas por la carga manual, va a ser lo que cargué por teclado y ya. Si vas por la carga automática, está bien lo que decís, vos decís, bueno, yo me cargo una tupla con algunos valores y le hago un random choice. Genial. Es más, podrías poner AA, BBB, CCC, DDD. Yo no me voy a poner a ver la coherencia de los datos randomizados, porque los datos randomizados no tienen por qué ser coherentes, son solamente datos que se cargan para prueba. Así que no sé, qué sé yo, qué diría yo. Y lo que está diciendo vos, Nahuel, está bien, acepte una tuplita ahí, una tupla chiquitita, que diga 4 puertas, 5 puertas, cupé, no sé cuánto, y listo. Sí, yo lo estaba trabajando por el random porque me parece más simple, entonces después no hay que validarte. Sí, es una muy buena opción, esa parte. pero quizá a vos te parece más simple porque manejas muy bien la generación de valores aleatorios. Puede haber otra persona que diga, no, yo no me voy a poner a generar una tupla con valores aleatorios y meterme en ese lío para que me quede dentro de los rangos válidos, porque fíjate que, por ejemplo, el tipo de automóvil tiene que ser un número entre 0 y 9. Y entonces, si yo lo genero aleatoriamente, tengo que garantizar que quede entre 0 y 9. Y bueno, algunos preferirán generarlo aleatoriamente. Sí, la variable contador. Sí, podría ser. Bueno, otros preferirían cargarlo de teclado y validarlo, porque ya tienen la función valida y por ahí copian, pegan y listo, ¿no? Bueno, sí, es como cada uno quiera. Cuidado, mucho cuidado con esto en el parcial. En el parcial puede ocurrir que aparezca un parcial como este que te diga, vos podés generarlo tanto manual o aleatorio, elegí una de las dos, que es lo que ocurrió acá en el año 2018. Pero también puede ocurrir que el parcial diga, la carga es manual y tiene que validar tal cosa. Listo, tenés que hacerlo manual si dice eso. Y también puede aparecer un enunciado que diga, la carga es aleatoria y usted la tiene que hacer aleatoria y no vale la carga manual. ¿Ah? Así que uno tiene que conocer todos los mecanismos. Si les da a elegir, como ocurre acá, elijan uno de ellos, cuál el que les parezca más fácil. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien. ¿Sí? Y en el caso de que den los dos y elijamos una, eso no, en la cuenta de puntos no tiene nada que ver eso, ¿no es cierto? Suman los dos por igual. En la cuenta de puntos lo único que importa es que hayas hecho bien la que vos elegiste, si te da a elegir. Se puede usar las dos también, ¿no es cierto? Podés hacer las dos si querés, pero no te suma más. Nadie se va a sacar más nota por haber hecho las dos en vez de una sola. Y te quita tiempo del examen que por ahí podés usar para otra cosa. Eso es lo que yo digo. No gasten tiempo en cosas que no le va a sumar.
Si les da a elegir, hagan una que quede bien, asegúrense que quede bien hecha, ya está. Eso es lo que realmente vale. Después, si les sobró tiempo y quieren completar con la otra para poder probar mejor el programa, está bien, nadie le va a restar puntos porque hicieron las dos. Pero por ahí se ponen a programar la carga de dos maneras distintas y después les queda sin hacer el punto 4, porque no le alcanzó el tiempo. Y no le suma más. ¿Me Claro. entendés? No te va a restar, pero tampoco te va a sumar. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? Hora y media era, ¿no? Julio, Fede, creo que era hora y media, no recuerdo. No me acuerdo, me parece que está ahí explicado en el foro, la fecha, la hora, la duración, todo, che, pero sí, no me una hora y acuerdo. media más o menos. Hora y media, Lo vi. ahí está. Hora 45, ahí está, hora 45. Sí, Una hora 45. hasta que arranquen y demás, yo apuntaría más a una hora y media que hora 45. Y sí, del tiempo efectivo real hasta que arranquen va a terminar siendo de una hora y media. De todos modos, la experiencia en esto, miren, no nos falla. De todos modos, nadie se va a quedar afuera de este parcial por una cuestión de tiempo. Porque es un examen que quien la tiene clara lo resuelve, pero en la mitad del tiempo que está disponible. El tema es cuando no lo tenemos claro y empezamos a renegar. Así que no se hagan tanto problema por el tiempo. Si programan bien, tiempo les va a sobrar. Y lo que dice Julio ahí, lo que decía el Fede, esos 15 minutos se te terminan yendo entre leer, bajar las cosas, conectarte, leer el enunciado y después subir. No esperen hasta último momento para subir las cosas. Esa es otra. El examen pasado quedaron varios aplazados, después te mandan mail y dicen, no, yo esperé hasta último momento y cuando me conecté no pude y justo tuve problema y cuando la compu se me conectó ya había vencido el plazo. Bueno, ya venció el plazo, pero porque voy a esperar hasta el último minuto. ¿Ah? Déjense los últimos 10 minutos como para organizarse, hacer el comprimido, subir las cosas, conectarse al virtual, subir todo, no se jueguen. Pero bueno, el tiempo real, el tiempo total es de 1 hora 45. Ahí va. Bueno, déjenme ver si esto estaba publicado ya, que al final me distraje. Ahí está, estos son los cursos. Quiero ver que lo tengan en todos los cursos, porque en este horario damos clase de varios cursos juntos, entonces no quiero que me pase de habérselo publicado a algún grupo sí y a otro grupo no. Estoy revisando acá. No hace falta, Maximiliano, que en el parcial utilices módulos. Si vos querés organizarte en módulos, está muy bien, no hay problema, no va a sumar ni a restar puntos. Si me preguntan a mí, para la longitud que tiene este parcial, yo haría todo en un solo archivito PI y listo, no perdería ni 2 segundos en ponerme a generar módulos ni nada por el estilo. Ese sería mi criterio. Pero si vos te sentís más cómodo dividiendo esto en un par de módulos, por ejemplo, un módulo para el registro y la función, y poner en otro módulo el programa, sí lo podés hacer. Si querés hacerlo, lo podés hacer. Si lo querés hacer, se puede. Yo no gastaría demasiado tiempo. Bueno, denme un segundo a ver si quedó en el K10. Sí, ya lo tienen subido, chicos. Y tienen... Ah, pero no está subida mi solución. A ver. Parcial 3, 2, 18. Sí. No, no lo tienen todos subidos, che. Ahí se los voy a... ¿Qué cursos somos ahora a la noche? El 11, el 13, el 16 y el 12, ¿no? 11, 13, 16 y 12. En el 12, no lo tienen subido. Bueno, ahí me pongo a subirles todo esto, pero vuelvo a insistir, no tiene ningún sentido. Sí, yo digo lo mismo que decís vos, Daniel. Un solo archivo y sale con fritas. Yo iría por ahí, ¿eh? Yo iría por ahí. Háganlo como se sientan cómodos, pero yo, ¿cómo les digo? Acá de perro, iría por ahí. Y listo, eso es lo que yo haría. Bueno, esperen que lo organizo para subirles esto. 18. Sí, estoy justo en eso, David. Estoy justo subiéndole las cosas. Dame un minutito.
Ahí se los dejé proyectado, pero mientras tanto lo estoy subiendo. ¿No? Minuto, como son varios cursos, lo tengo que subir varias veces. No tengo una forma de agarrar y decir, publico esto para todo el mundo. Lo tengo que ir publicando en cada carpeta de cada curso, y son 4. Así que dame un minutín que ya les va a empezar a aparecer. Un segundo que quiero verificar que esté subiendo el correcto, ya veo que les sigo otra cosa. Es esto. Y encima esto, lo virtual, el Moodle está muy bueno por todas las cosas que se pueden hacer, pero la verdad que la experiencia de usabilidad que tiene es bastante mala, es lento hacer todo esto. Bien, este está. En el 11 ya lo tienen, al enunciado y a la solución. No se tienten con la solución, pero si quieren descargar el enunciado, ya lo tienen ahí en la carpeta de los adicionales del 11. Ahora lo estoy subiendo acá al 12. Vamos con el 12. Ustedes, aunque pertenezcan a un grupo, pueden entrar a las carpetas de otro grupo. Y eso está bueno porque, fíjense, distintos profes han ido subiendo un montón de ejercicios en distintos cursos. La cantidad de ejercicios que hay acá me llama la atención, son muchísimos. Bueno, en el 12 ya lo tienen subido también, ejemplo y solución. Ahí voy con el 13. Bueno, ahí está subido en el 13 también, y ahora voy con el 14 y después el 16, ¿no? El 14 es turno noche, también creo que sí, ¿no? En esta semana, chicos, en la semana corriente, en la actual, en el material adicional de esta semana, ahí lo subo al 14, al 1K14. Un minuto. Uy, cualquiera, lo subí a la raíz. Qué desastre. Elegí mal la carpeta. Siempre reaño con esto. Ahí voy. Mal. Ahí lo tienen también en el K14 y me está faltando el K16. Ahí vamos con el K16. 11, 12. Ahí voy con el 16. Bueno, ahí está. Ya lo tiene todo el mundo. Son 2 archivos. El enunciado se llama, ya les digo, parcial 3, turno 01, 2018. Así se llama. Parcial 3, turno 01, 2018, un PDF.
Y la solución es un archivito .pi que se llama EJ parcial made in Silvio. Así le puse, ¿está? Made in Silvio. Y listo. Ahí lo tienen. En el parcial puedo copiar funciones que ya hice con anterioridad en ejercicios similares o las tengo que escribir línea por línea. Pero Daniel, a ver, no, Daniel no. Federico, Federico, y si vos ya las tenés a las funciones y copia y pega el mismo valor, ¿qué vas a hacer? Abrir un blog de notas para verla y escribirla. Vos tenés que trabajar tu proyecto Python, en tu PyCharm, administrar tu proyecto a gusto y cuando lo tengas listo subirlo. ¿Qué recursos usás para hacerlo? Es una decisión muy, muy personal. Cuidado, eso sí, no copies y pegues código a lo loco. Yo después voy a corregir que el examen haga exactamente lo que se pedía que hiciera. Entonces, si vos por ahí te copias 20 funciones, porque ya las tenés hechas y de esas 20 usa una, y la nota va a ser muy, muy mala, porque todo el otro código no sé ni qué hace ahí, ¿está? Ahora, si vos ya tenés algunas funciones prehechas, las copias, las pegas, las retocas, bueno, a mí me da, o sea, yo no tengo ni siquiera forma de ver si te tomaste el trabajo de apretar las teclas en ese mismo momento o si la apretaste antes y después lo reusaste a eso. Así me parece bien a mí. Pero sí asegúrense de que el parcial que ustedes entregan haga exactamente lo que se pide. Ni más ni menos. No hagan la tontera de copiar y pegar código a lo loco y que les queden ahí un montón de funciones que no usan porque la nota va a ser malísima. ¿Se entiende? Bueno, pero vos podés tenerte a mano una selección directa, Federico, o el método que vos quieras, lo copias, lo pegás y lo retocas para que haga lo que particularmente necesitas hacer en este parcial. Eso es perfectamente válido. De hecho, yo también programo así, no invento la rueda cada vez que me subo al auto. Ahora, si alguien copia y pega todo el módulo, porque no tiene idea de lo que está haciendo, de ordenamiento, y le quedan 6 funciones de ordenamiento para que ande una, y va a estar mal, porque no es lo que tenemos que hacer. Lo que en definitiva importa es que el código fuente que entreguen responda exactamente a lo que se pide, ni más ni menos. Tiene que responder exactamente a lo que se pide. Si eso se cumple, el parcial está bien. ¿Sí? No sé si me queda alguna pregunta más arriba. Vengo de Bellas Artes, Daniel, vení de Bellas Artes. Creo que te contestó Julio, ¿no? ¿Vos, Julio, le contestaste a Daniel? Sí, ahí está. ¿O no? A ver. Si optas por carga aleatoria, Daniel, claramente la validación se te simplifica, pero asegúrate de generar los valores aleatorios en el rango que te está indicando ahí. Eso sería el equivalente a la validación. Si un número tiene que ir del 0 al 9 y vos lo querés generar aleatoriamente, está bien, pero generarlo aleatoriamente de manera tal que vaya de 0 al 9. ¿Ah? ¿Se entiende?
Los horarios y todo se publicó en el foro de novedades, ¿no? Fede, Julio, creo que sí. Ahí está. Sí, ya sé que está todo en la web, pero creo que en el foro de novedades me parece que quedó el tema de los horarios. En el foro de avisos, perdón, claro. Sí, bueno, ese, el de avisos de novedades. Quedó todo ahí. En el foro de avisos quedó. Está todo ahí. Bueno, ¿cómo vamos con esto? ¿Falta mucho? Todo, quedan unos minutos más, ¿eh? Si ya lo terminaron, adelantamos y vamos resolviendo, ¿eh? Ustedes siguen viendo el enunciado acá en la pantalla, ¿no? Aunque yo me moví para todos lados. ¿Sí? Bueno, genial. Avisen cuando terminen. Entonces, por ahí, si terminamos antes, nos ponemos a trabajar antes. No inventemos validaciones. Lo que te pida que valides, validalo, y lo que no, no. Así es simple. ¿Está? Así, solamente eso. No omitan validaciones que se ha pedido y no la compliquen con cosas que no le pidieron. Hagan exactamente lo que el enunciado pide. ¿Sí? Y Raúl, donde dice mostrar los alquileres ordenados de menor a mayor según los importes. Se puede usar cualquier tipo de búsqueda, pero ¿cómo una búsqueda si los tenés que mostrar a todos? Y no los tenés que buscar. Como cualquier método de ordenamiento, decís vos, no cualquier tipo de búsqueda. Sí podés usar el método de ordenamiento que vos quieras. Se ve el test 0. Ah, sí, ahí va. Ahí está, sí, ahí va. Estaba compartiendo mi PyCharm y todavía no me había puesto en la pantalla correcta. Bueno, vamos a trabajar con esto. Que yo lo haya resuelto así no quiere decir que haya que hacerlo así, digamos. Es una solución posible de un montón. Yo utilicé un determinado método de ordenamiento y me organicé en función de una determinada forma. Ustedes pueden haber seguido caminos distintos y que esté diferente de esto no quiere decir que esté mal. Quizás esté mejor que este, ¿tá? Pero es una solución que a mí me parece simple y que está bueno para que la exploremos entre todos. Tómenlo solamente como un modelo. Este modelo ya lo tienen subido también como modelo de solución. Vamos rapidito para que no nos quedemos no nos falte el tiempo. ¿Por dónde lo arranqué yo? Acá. Este es mi script principal Python. Hice todo en un solo archivo. Esto me lo preguntaban si tenemos que dividir en archivos distintos o podemos partir esto en módulos. Ustedes pueden hacerlo. Yo tomé el camino de hacer todo junto, todo en un solo módulo. Mi script principal llama la función test. La función test es la encargada de controlar el menú de opciones. Yo lo hice así. La variable que regula el menú de opciones comienza valiendo 0. Tengo una banderita cargado igual a falso. Esta la uso después en las demás opciones para estar seguro de que en mi menú la opción 1 es cargar el vector. Y las opciones 2, 3, 4 no tienen sentido ingresar ahí si el vector no ha sido cargado primero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pongo una bandera en true cuando paso por la opción 1. Ahora se los muestro, pero para eso uso esa banderita de ahí. Bueno, mi menú de opciones. El 5 es para salir. Entonces yo digo, mientras la opción sea distinto de 5, le tiro estos prints. Un 1 para cargar el vector, un 2 para el listado, un 3, esto es 1 por cada punto.
el 4 para buscar y el 5 para salir. Leo la opción y acá voy. Si la opción es igual a 1 es porque quiero cargar el vector. Entonces, yo me hice una función validar mayor tal que recibe como parámetro una cadena, que es el cartel que yo quiero que la función muestre, y un valor. Y me va a garantizar que mostrando esta cadena va a pedir un valor y que no va a cortar hasta que este valor sea mayor que lo que se está poniendo acá. Vamos a ver, la validar mayor es esta que está acá, miren. Yo le hice así. Vuelvo a insistir, que yo lo haya hecho de este modo, no quiere decir que haya sí o sí que hacerlo de este modo. A mí se me ocurrió dividir funcionalmente este asunto de esta manera. Recibe un valor y recibe un mensaje. Lee desde teclado mostrando ese mensaje y lo convierte a entero. Y ahora entra en un ciclo while que dice, mientras ese valor que vino sea menor, mientras ese valor que vino de teclado sea menor que lo que vino como parámetro, hace un print que diga valor no válido, ingresa un valor mayor a tal cosa, noten que ahí usa el parámetro de nuevo, y lo vuelve a leer mostrando el mismo mensaje. Se va a quedar enganchado en este ciclo, de manera tal de mostrar ese mensaje una y otra y otra y otra vez, hasta que pudo terminar de leer todo y devuelva el valor leído desde teclado. ¿Ah? Entonces, ¿para qué la uso? Por ejemplo, ya van a ver que la uso en más de un lugar, pero por ejemplo la uso para poder tomar un valor válido del tamaño del vector. Porque si yo ingreso acá un input y le digo ingrese la cantidad de alquileres y alguien pone un 0 o pone un número negativo, cuando vaya a querer generar el vector me va a dar error. Entonces con esta función de validación me aseguro de que esto va a ser mayor a 0. El enunciado no lo pedía, pero a mí me pareció una buena idea hacerlo. No es el gran trabajo y queda bastante mejor. ¿Tá? ¿Qué hago después? Después llamo a la función cargar. Acá es bastante fácil de hacer, es bastante fácil y simplifica un poco las cosas, ¿no? Pues me ahorro la posibilidad de un error. Acá, la función cargar, también, de nuevo acá se abre mucho la cancha. Vimos un montón de formas distintas de poder generar un vector de registro. Yo podría haber generado el vector afuera, pasárselo por parámetro a la función y que la función no tenga return. Podría haber generado el vector vacío y leer el tamaño dentro de la función y poblarlo con append dentro de la función. Hay un montón de formas distintas. Yo seguí esta. Tomo la cantidad de elementos y llamo a la función cargar y le paso por parámetro esa cantidad de elementos. Fíjense, según la llamada, la función cargar devuelve el vector ya cargado, el vector de alquileres, fabricado. O sea, la función toma el tamaño, crea el vector, lo llena con elementos de teclado y me lo devuelve, y a partir de ahí mi variable vector alquileres es la que contiene el vector. Noten que el llamado está hecho con un igual, por lo tanto la función cargar va a tener return, ¿no? La veamos ahora. Miren, yo lo hice así. La función cargar arranca con un vector completamente vacío. Declaro un vector, corchete, corchete, con nada. Un ciclo for que va a dar n vueltas. N es lo que recibió por teclado. Y en ese ciclo for que da n vueltas, carga un número, llamando al mismo validar mayor, para asegurarse de que el número sea positivo. Carga una descripción, que es una string, así que no lo convierte a nada. Ya les voy a mostrar esta función validar rango, pero carga un tipo validando que esté entre 0 y 9, ya les muestro esta validación. Carga un importe, simplemente convirtiéndolo a float. Carga una cantidad de días, usando la misma función validar mayor que de recién, para asegurarse que la cantidad de días no sea negativo. Compone un registro tipo alquiler, ahora les muestro, pero lo interesante es que arma un registro tipo alquiler, ahí le muestro la función init, la clase y todo lo demás, lo agrega al vector con append, y cuando el ciclo for termina, retorna el vector. Noten cómo es la técnica que yo seguí de un montón de técnicas distintas que podíamos seguir. En vez de agregar al vector con append, generar el vector con nones primero y reemplazarlo, haber recibido el vector ya lleno de nons, y entonces la función simplemente hacer el reemplazo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas formas distintas. Si estructuralmente han entendido cómo es esto, está faltando ver un par de funciones. Cómo es la validar rango y cómo es que tenemos la clase con el init para que esto funcione. Vamos a esta que valida un rango. Es muy similar a la que vimos recién. La validar rango es prácticamente igual, pero recibe un desde y un hasta. Entonces me sirve para validar que un elemento esté en ese rango. Y un mensaje. Este es el mensaje que muestra cada vez que carga un valor de teclado. Mira lo que hace. Carga un número de teclado mostrando el mensaje
que le hemos dado por parámetro, recibe un mensaje por parámetro, lo muestra y carga un número de teclado y entra en un ciclo while. Y dice, mientras ese número sea menor al desde o ese número sea mayor al hasta, repetir, porque no está bien. Es lo mismo que la validar mayor que hicimos recién, pero noten que tiene un desde y un hasta en vez de tener un solo valor. Y la técnica es la misma. Detecta que el número está mal, ya sea porque es menor al desde o porque es mayor al hasta, y en ese caso en el que está mal, saca un cartelito de error, diciéndole carga un número entre esto y esto, y vuelve a pedir que se cargue de nuevo mostrando el mismo mensaje que reciba por parámetro. Y ahí se va a quedar enganchado en este ciclo while hasta que termine por cargarse un valor válido. ¿Se entiende? Cuando termine, retorna el número. ¿A dónde va a venir el número? El número va a venir acá, acá, y es lo que yo voy a usar como tipo. Por eso le paso por parámetros 0 y 9. Para asegurarse de que los valores vengan entre 0 y 9. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo te he hecho hasta ahí? Y noten después cómo creo el registro alquiler. ¿Dónde está la clase alquiler? ¿Cómo es que puedo crear esto? Bueno, puedo crearlo así porque yo tengo una clase alquiler que tiene una función guión bajo, init, guión bajo. Tomé el camino de hacer un constructor, aunque ustedes podrían haber tomado el camino de hacer cualquiera de las funciones que vimos, porque vimos varias formas distintas de hacer esto, donde le paso los datos por parámetro y utilizo el operador punto para agregar esos atributos al objeto, al registro que estoy creando. Entonces le agrego un atributo número y pongo en ese lugar lo que se indicó como número, como parámetro formal número. Le agrego un atributo descripción y copio ahí lo que me vino como descripción. Lo mismo hago con el tipo, lo mismo hago con el importe y lo mismo hago con la cantidad de días. Termino generando un registro. Espérense que se me va canas. Ahí está. Termino generando un registro que he poblado con esos datos. ¿Se entiende? Bien. Eso es lo que haría la función cargar. Cuando la función cargar termina, retorna el vector de registro. Crea el vector inicialmente vacío, va leyendo los datos por teclado y generando cada registro y agregando cada uno de esos registros a un vector, al vector vacío. Los agrega con append. Cuando termina, retorna ese vector. ¿A dónde va a caer ese vector? En la opción 1 del menú, cae acá en Vec alquileres. Y fíjense lo que hago inmediatamente después. Pongo la bandera cargada en true. ¿Sí? Listo, ya lo cargué. ¿Ah? Esto me sirve porque entonces en las demás opciones del menú, fíjense, en todas las demás opciones del menú, la 2, la 3 y la 4 hago lo mismo. Si cargado es igual a true, le dejo trabajar, haciendo lo que sea que tiene que hacer. Else, si no, le saco un print. No ha cargado el vector. Es una especie de validación, pero yo no diría que una validación, es más bien una manera de controlar que las opciones del menú se hayan usado correctamente. No tiene sentido que yo le pida que ordene y muestre un vector que todavía no cargó, o que haga una búsqueda en un vector que no cargó. En todos los puntos hago lo mismo. Si cargado es igual a true, bueno, le dejo trabajar, y si no, le saco el cartelito. Cargue el vector primero, no lo ha cargado. Ya lo subí todo, la autor en las carpetas de materiales adicionales de tu curso, del curso que vos seas. Bien, ¿se entiende? Y fíjense, en la opción 4 lo mismo. Si cargado igual a true, bueno, le dejo trabajar, hace lo que tiene que hacer, ya vamos a ver cómo lo hace. Else no es igual a true, digo, no ha cargado el vector, vaya y cargue. Entonces, no me va a dejar operar en ninguna de las otras opciones hasta que no pase por la 1 primero. Una vez que pasó por la 1, vamos a cada una de las opciones. ¿Qué pedía la opción 2? Había que ordenar el vector de alquileres y mostrarlo. No me acuerdo por qué campo había que ordenarlo. Un segundo que me fijo, no me acuerdo el enunciado ahí que decía. Un segundín. Había que ordenarlo según el importe. Ahí está, según el importe, gracias. Bien, vamos a ver cómo está hecha. La que ordene es esta que está acá. La busquemos. ¿Qué implementé acá? Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una selección directa. Yo le pasé el vector originalmente desordenado, y ¿qué hago? Tomo la longitud, un ciclo for que regula las pasadas, un ciclo for que regula los intercambios en cada pasada, y cada vez que encuentro un importe mayor, porque como pedía de menor a mayor, tengo que poner los menores primero, cada vez que encuentro un importe mayor al otro importe que va comparando con el otro subíndice, los da vuelta. No me voy a detener a explicar demasiado esto acá. Esto es la selección directa, lo vimos hace rato. Podría haber usado ustedes cualquiera de los métodos de ordenamiento que hemos visto.
Esta función no tiene return, pero siempre debemos recordar que un vector se pasa por referencia. O sea que yo he recibido el vector y cualquier cambio que haga acá se impacta sobre el vector real. Con lo cual, cuando llamo a la función ordenar desde el menú y le paso el vector de alquileres, cuando la función ordenar termina, el vector quedó ordenado. Y luego yo se lo paso a la función mostrar, para que la función mostrar lo muestre. ¿Ah? ¿Se entiende? Vamos a ver cómo está hecha la función mostrar. Mostrar, ¿qué hace? Recorre el vector de punta a punta, for i en range length, recorre el vector de punta a punta, y hace un print con lo que le devuelva toString. Y a toString, fíjense que no le pasa el vector, ¿eh? A toString le pasa un registro por vez. Vec sub i, cuando la i vale 0, es el registro 0. Cuando la i vale 1 es el registro que está en el casillero 1. Cuando la i vale 2 es el registro que está en el casillero 2, y así. Les va pasando de a un registro por vez. Veamos cómo está hecho este toString. Para que funcione bien, tiene que estar preparado para recibir un registro, no un vector, sino un registro, porque es lo que yo le estoy pasando, y tiene que devolver un string. ¿Por qué tiene que devolver un string? Tiene que tener return, para que ese return, el valor retornado, caiga acá y el print lo agarre y lo muestre. Vamos a ver cómo está hecho este toString. Está hecho acá. Fíjense lo que hace. Recibe un solo alquiler, noten que un tipo de dato simple, esto no va a tener subíndices, no se usa con subíndice después, así que está preparada para recibir un registro, yo le llamé alc a la variable, al parámetro formal, declara una variable que inicialmente es un string vacío, y acá hace una serie de concatenaciones. ¿Qué hace acá? Concatena la palabra, el literal número, dos puntitos, con str del número de ese registro. Alc.número es alc es el registro que me pasaron como parámetro, punto número sería el campo número. Tomo el número de ese registro y lo voy concatenando. ¿Por qué lo convierto a string? Para poder concatenarlo, porque esto es tipo numérico, yo no voy a poder hacer un más entre un string y un número, ¿está claro? Después le digo, a la cadena, a lo que ya tengo en cadena, porque si no la creo vacía, ¿cómo voy a concatenar? Ah, podría haber hecho, sí, es cierto, Tomás, podría no haber hecho esto. Lo primero es una asignación, así que si esto lo hacía así, iba a funcionar bien. Tienes razón, lo podría dejar así. Es una mala costumbre en realidad esto, porque por venir de otros lenguajes uno tiene que declarar, uno termina heredando este tipo de mañas. Pero cuidado que si lo hago tampoco está mal, tampoco pasa nada. Pero es cierto, podría no haberlo hecho, ¿eh? Es verdad. Bueno, a lo que ya tiene cadena, le concateno la palabra descripción, dos puntitos, un espacio, y le concateno la descripción. ¿Por qué no digo str de descripción, Agustín? Porque ya es una string. Si yo digo str de una string, sigo obteniendo una string, no pasa nada. Pero si ya es una string, lo puedo concatenar de una, porque el str no va a tener ahí ningún fin. Si yo digo str de una string, que tengo una string. Entonces, como la descripción ya era un str, lo puedo concatenar de una sin decir str. No pasa lo mismo en los demás datos que eran numéricos. Y de la misma manera concateno la palabrita, el literal tipo, dos puntitos, un espacio, con el tipo de ese registro, importe, dos puntitos, un espacio, con el importe de ese registro, y lo mismo hago con los días. ¿Se entiende? ¿Dónde me falta un más? ¿No? ¿Está bien? Más igual, más igual, más igual, más, creo que está todo bien, no veo dónde me pueda estar faltando. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué acá tengo más igual? Porque voy asignando, pero sobre la misma variable que ya tengo, voy acumulando. Lo hago así para poder hacerlo en varias líneas hacia abajo. Podría haber puesto más acá y concatenar todo y quizás escribir la instrucción hacia abajo, ir cortando el renglón cuando sea largo. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Esta es una en particular. Vuelvo a decir lo que dije al principio, no tenían que hacerlo igual que esto para que esté bien. Esto es una forma de hacerlo. Retorne la string que concatenó y cumplimos con lo que hemos dicho. Fíjense, recibe un registro y retorna un string. Ese string que retorné cae acá en la función mostrar, en el print, y se muestra. ¿Se entiende cómo anda el mostrar? Ahí tenemos resuelto el segundo punto que se pedía. Bueno, vamos con el tercero. El tercero decía, denme un segundo que ya me olvidé el enunciado. El tercero dice, determinar y mostrar la cantidad de alquileres que se hicieron por cada tipo posible, pero tenemos que tener en cuenta que los tipos van del 0 al 9. Entonces yo voy a tener un contador para el tipo 0,
un contador para el tipo 1, un contador para el tipo 2, y así sucesivamente. Obvio que no voy a implementar contadores separados para hacer una cosa así, porque no termino más. ¿Dónde me decís que falta un más, che? A ver. Cadena más igual. Acá, pero acá no estoy concatenando. Esta es la primera que asigno. ¿Para qué quiero concatenar acá? ¿Por qué Si más no, igual? si no, la primera asignación también está ahí, Claro, sí, además. claro, bueno, podría habernos hecho esto, eso es cierto, pero acá yo le asigno a cadena esto, y luego le voy concatenando las demás. ¿Se entiende? No se debería recorrer directamente B en vez de utilizar. ¿Y por qué lo tengo que hacer así, Ignacio? ¿Por qué debería? Hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo usar un ciclo for que recorre el vector y va recuperando de un registro por vez, pero también puedo usar un ciclo for con subíndices. Por eso digo, no tienen que hacerlo igual que esto, pero es una forma. Ahora, ¿por qué acá no puedo usar un ciclo for que recorre con subíndices? Si yo lo estoy usando bien, estoy usando el subíndice acá. No hay recetas para hacer esto. ¿Por qué no puedo hacer un len de esto? Sí puedo. Que haya otra forma de hacerlo, ese otro cantar. ¿Está bien? Pero yo lo puedo hacer así si quiero, no está mal. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos que implementar un contador por cada tipo. No lo voy a hacer con variables sueltas, porque significaría escribir un montón de condicionales y un montón de variables, todas separaditas, cuando en realidad puedo usar la técnica de vector de conteo. Eso ya lo vimos, cuando vimos el concepto de vector de conteo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un vector de conteo. Noten esta función, alquileres-tipo, le llamo yo, porque me devuelve un vector con los alquileres por tipo. ¿Qué recibe? Recibe el vector de alquileres, mi vector donde están todos los alquileres, y a cambio, ¿qué me devuelve? Un vector de conteo, donde tengo un contador por cada tipo. Vamos a ver cómo funciona alquileres por tipo. Esto me preguntaban hace un rato en el chat, ya no me acuerdo, pero eran varios, que parecía que el principal problema estaba acá. Miren qué cortito que es el código, es muy fácil de hacer esto, es fácil, fácil, fácil. Y se aplica lo mismo que a las demás funciones, no hay recetas. Ustedes pueden usar la técnica que quieran siempre y cuando utilicen correctamente un vector de conteo. Yo acá recorrí con un for con subíndice, por ejemplo, y quizá alguien pudo haber recorrido de otra manera. Pero a mí se me ocurrió hacerlo así. Esto recibe el vector de registros. Y recuerden que lo que debe devolver es un vector de conteo. Entonces, lo primero que hago es declararme un vector de 10 ceros. ¿Por qué 10 ceros? Porque el 0 me viene bárbaro como valor inicial para contador, para hacer 10 contadores en un vector, y de 10, porque como los códigos, los tipos que tiene que contar van del 0 al 9 inclusive, son 10 en total. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9 inclusive, son 10 en total. De manera que acá tengo mis 10 contadores. Ahora este ciclo for recorre todo el vector de registros, y acá es donde ocurre la magia. Esta es la parte interesante. Esta instrucción es la que resuelve verdaderamente el asunto. Vamos a analizarla de adentro para afuera. ¿Qué es VEC? VEC es el vector de registros. Por lo tanto, VEC sub i es un registro. Con el operador punto, yo puedo obtener un campo de ese registro. Si yo digo punto tipo, estoy obteniendo el campo tipo. Quiere decir que cuando la i vale 0, estoy obteniendo el tipo del primer registro. Cuando la i vale 1, estoy obteniendo el tipo del segundo registro. Cuando la i vale 2, estoy obteniendo el tipo del tercer registro, y así. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo con ese tipo que obtengo acá? Lo uso como subíndice del vector de conteo. Quiere decir que esta es mi función de conversión. ¿Se acuerdan de esto de la función de conversión donde uno, la función de asociación, función de conversión lo mismo, creo que lo vimos como función de asociación, donde yo de alguna manera relaciono el subíndice del vector con el elemento que quiero utilizar para saber dónde quiero contar, en un vector de conteo o en un vector de acumulación. Bueno, esta es mi función de asociación, descubrir el tipo. ¿Por qué? Porque si el tipo es un 0, yo quiero usar el lugar 0 del vector de conteo. Si el tipo es un 1, yo quiero usar el lugar 1 del vector de conteo. Si el tipo es un 2, yo quiero usar el lugar 2 del vector de conteo, y así. Por eso está esta instrucción.
Párate en el vector, anda al casillero particular que estás recorriendo con el for, obtené el tipo y utiliza ese tipo como subíndice del vector de conteo. En ese lugar, conta 1. Si el tipo del registro en el que estoy es un 3, va a contar 1 en el casillero sub 3 del vector. Si el tipo del registro en el que estoy es un 5, va a contar 1 en el casillero sub 5 del vector. Cuando vuelva a aparecer otro 5, ya va a contar 2. Y cuando vuelva más adelante a aparecer otro 5, va a contar 3 en ese casillero. ¿Qué está haciendo ese casillero? Está contando cuántos registros hay con el tipo 5. Eso es un vector de conteo y esa es la función de asociación. ¿Se entiende? Lo vimos un montón de veces. Ahora se los muestro aplicado a este ejercicio en particular, pero lo vimos muchísimas veces. Cuando este ciclo for termina es porque ya contó todo lo que tenía que contar. ¿Y qué va a retornar? Cont, que es el vector de conteo. ¿Dónde cae ese vector de conteo? Bueno, es por donde arrancamos. En la opción 3, el vector de conteo cae acá y yo le llamé vec_conteo. Y entonces llamo a la función mostrar contadores que recibe como parámetro ese vector de conteo y lo que tiene adentro es muy, muy sencillo. Es un ciclo for que recorre ese vector de conteo y muestra los resultados con este print. Lo que termina mostrando, más allá de la cosmética, más allá de la cuestión estética, de cómo quieran mostrar armar el cartelito, el elemento 0, 2 puntitos, qué sé yo, en definitiva lo importante es que termina mostrando los elementos del vector de conteo y entonces va mostrando los 10 contadores que tiene el total del 0 al 9. Uno por cada tipo. ¿Se entendió? Este es el punto por ahí más interesante, donde utilizamos un vector de conteo. Bueno, y vamos al último, antes de que nos quedemos sin tiempo. En el último, si no queremos mostrar lo que no tienen, David, es muy fácil hacerle un condicional acá y preguntar si vec_conteo sub i es mayor a 0. Si vec_conteo sub i es mayor a 0, mirá, te lo hago. Si yo no quiero que salga lo que son 0, podría hacerlo así. If vec_conteo sub i es mayor a 0, en ese caso lo muestro, y si no, no lo muestro nada, y chao, esa es la única diferencia. Entonces voy a ver únicamente los que sean mayores a 0. Pero para mí está bueno en este caso mostrar lo que son 0 para que se note que no hay de ese tipo. De todos modos, bueno, hay que ajustarse a lo que el enunciado diga. En este caso no decía nada, así que ustedes pueden tomar el camino que quieran ahí, resolver esa cuestión más bien estética como gusten. Bueno, y el punto 4 pedía ingresar una descripción, ingresar una cantidad de días y buscarlo. Si lo encontramos, hay que mostrarlo, y si no lo encontramos, hay que mostrar un cartelito que diga no lo encontré. Se aplica lo mismo que les vengo diciendo desde el comienzo. No tienen que hacerlo igual a esto para que esté bien. Ustedes pueden haber tomado un montón de caminos diferentes, pero yo tomé este. Primero pido la descripción con un input, después pido la cantidad de días con un input también, y llamo a esta función, buscar. ¿Qué le doy a buscar? Le doy el vector de alquileres, le doy la descripción y le doy la cantidad de días. ¿Qué va a hacer buscar? Ahora lo vamos a ver, pero ¿qué va a hacer? Me va a devolver el registro si lo encuentra, o me va a devolver un none, avisando que no lo encuentro. Es decir, cuando lo encuentre me va a devolver un registro. Y cuando no lo encuentre me va a devolver un none, diciendo, no te puedo devolver un registro porque no está. ¿Se entiende? ¿Qué me preguntas ahí, Agustín? Mostrar de vuelta la parte del ordenador. Ya te lo muestro, para que terminemos y te lo muestro. Así no perdemos el hilo de esto y ya te lo muestro. Bien, ¿qué va a pasar? Si me devuelve algo distinto de none, es porque encontró el registro. ¿Cómo lo muestro? ¿Se acuerdan la función toString, que ya la vimos hace un ratito? Y bueno, le paso eso, que es distinto de none, a la función toString, eso me da un string, que lo vimos hace un ratito esa función, yo lo pongo en un print y lo muestro. Y si no es distinto de none, es porque me devolvió un none, saco un cartelito que diga no existen alquileres con esos datos. ¿Qué es lo que el enunciado pedía? Un cartel si no lo encuentra y mostrame los datos si lo encontraste. Ahora vamos a ver cómo hace el buscar, cómo funciona el buscar. Es muy fácil. Recorre el vector de punta a punta, volví a elegir la técnica de recorrer con un subíndice, pero pueden usar otro tipo de ciclo si quieren, desde luego. ¿Y qué hago acá? Y bueno, simplemente pregunto,
Si el vector en el casillero subí, punto descripción, es decir, si el campo descripción que está en este registro es igual a la descripción que me dieron por parámetro, and el campo días que está en este registro es igual, pedía igual o mayor, acá me parece, denme un segundo, a ver, no recuerdo el enunciado si decía igual, o igual o mayor, mostrar sus datos, los datos, si existe, igual o mayor, yo puse igual solo, no es igual es, permítanme un segundo, acá hay un pequeño detalle, mayor o igual, yo estaba buscando por igualdad y el enunciado dice por mayor o igual, ahí está. Si la cantidad de días es mayor o igual a la que me dieron por parámetro, lo retorno. Ahí, return. ¿Se entiende? Sí, mira, justo, Daniel, dijimos, me parecía que en el enunciado había leído mayor o igual, y acá escribí igual. Bueno, fíjense que el enunciado decía que tenía que devolver el primero, solo el primero. Como yo lo estoy cortando con return acá, estoy cortando el ciclo, la función, todo, con lo cual cumplo con esa parte del enunciado también. Hace un rato algunos de ustedes me preguntaban, si eso que decía el enunciado implicaba cortar el ciclo sí o sí con break. Y yo le decía, bueno, pero va a depender mucho de cómo lo estés haciendo, depende de cómo estés manejando tus variables, de qué efecto final quieras lograr. A mí en este caso me venía bárbaro un return. ¿Por qué? Porque entonces yo, si lo encuentro, return de ese registro. Ya cae el registro distinto de non allá en el programa principal, en la función principal, y yo sigo con mi lógica. Y si llego al fondo del ciclo y este return no lo corto nunca, ¿qué hago? Return non. Entonces, para el caso en el que no lo encuentra, mi función termina retornando un non. Este return non está más bien por una cuestión de estética, porque ya saben, para que el código quede bien, porque ya sabemos que en Python cuando una función no tenga return va a terminar retornando un non. De todos modos, a mí me parece medio feo eso de dejar las funciones así sin nada y utilizar después el valor de retorno. Prefiero ponerlo explícito en mi código. Entonces, si el ciclo for termina y este return no lo corto nunca, eso significa que no lo encontró. Entonces, si llego hasta acá, le digo retorna un non para avisarme que no lo encontraste. De este lado, si lo que me devolvió es distinto de non, lo muestro con la función toString que ya teníamos hecha. Si no, muestro el cartelito, no se encontró. Y listo el asunto. ¿Ah? Ese era el ejercicio. Eso fue el parcial en el año 2018. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta. Y me habían pedido que deje proyectando acá la parte del ordenamiento. Acá está el ordenar, ya no me acuerdo quién me había preguntado, pero acá se los voy mostrando mientras se sacan dudas. ¿Sí? Bueno, la verdad, Federico, que desde mi punto de vista, si no estás haciendo una división modular, no tendría mucho sentido, sí o sí, hacer esto. ¿Por qué? Y porque ¿quién va a importar esto? Obviamente nadie va a importar esto. Si lo que yo estoy resolviendo acá es un programa específico, ya le vuelvo a dejar el método de ordenamiento. Así que desde mi punto de vista, Ignacio, en la forma en que yo voy a corregir los parciales, no voy a bajarle punto a nadie por no haber hecho esto de acá. Luego, cuando estemos trabajando con módulos, sí se vuelve más importante, porque si no, si hacemos una importación, podemos llegar a caer en una situación un poco accidentada. Pero no es la situación. Yo lo hago más que nada por una cuestión de prolijidad, para mostrarles cómo se hace, pero si alguien no lo hace y esto es el script principal, a mí me parece que está bien. Bueno, espérense que les proyecto de nuevo la función que hacía el ordenamiento, que ya no sé dónde la dejé. Acá está, ahí se las dejo, a la vista. Shell sort, y sí, podría ser, es cuestión de adaptarlo bien, Agustín, al shell sort, no hacer macanas. Si pone el test, anda exactamente igual, coincido con lo que me dicen. ¿Por qué voy a ver, Daniel, vos tenés que hacer lo que el enunciado pide. Si el enunciado te dice que tenés que usar carga aleatoria, tenés que hacerlo con carga aleatoria, si no lo haces así está mal. Si el enunciado te dice que tenés que hacer carga manual, tenés que hacerlo con carga manual, porque si lo haces de otra forma está mal. Y si el enunciado te dice que podés elegir entre cualquiera de las dos, vos podés elegir entre cualquiera de las dos, elegí la que vos quieras. La que hagas tiene que estar bien hecho. Nadie te va a bajar puntos porque hayas hecho algo que es lo que el enunciado dice que hagas. Así que cuando les dé la posibilidad de elegir, elijan el camino que les parezca mejor, pero asegúrense de hacer lo que el enunciado pide, ¿no? La elección del método,
No tiene por qué ser siempre opcional la elección del método de carga. Del método de ordenamiento, decís, Ignacio, sí, te puede llegar a pedir que ordenes algo, pero no te va a decir ordene esto por el método tal. Eso seguro que no. Ustedes pueden elegir su método de ordenamiento. ¿Qué me decís, Sofía? Una consulta. En caso de tener que mostrar, por ejemplo, los datos del alquiler con menor importe. Bueno, ahí, Sofía, podés hacer dos cosas. Una, ordenar de menor a mayor y tomar el que está delante. Es medio caro hacer eso porque los métodos de ordenamiento son bastante caros en tiempo de ejecución, pero a los efectos de este parcial no va a estar mal, va a estar bien, que es lo que decís vos. Y la otra es implementar una búsqueda del menor como la hemos hecho siempre. Para los efectos, a ver, desde el punto de vista real, toda la vida te va a convenir hacer una búsqueda del menor, porque ponerse a ordenar todo un vector para quedarse nada más que con el primero no es una buena idea. De todos modos, a los efectos de este parcial yo diría que es válido hacerlo. Quizás te bajemos algún punto por no haber hecho un algoritmo tan complejo por gusto, nada más. Algún detalle ahí hay. Es mejor ponerse a buscar el menor, pero tampoco es una solución como para considerar todo el punto mal si lo que hiciste fue ordenarlo y después tomar el de adelante. Es una solución parcialmente bien. ¿tá? Lo ideal sería hacer el mecanismo de búsqueda del menor que también hemos estudiado. Bien. ¿Qué me preguntas, Ignacio? ¿Siempre va a ser opcional la elección del método de ordenamiento? Sí. Nadie le va a decir ordene esto por el método tal. De elegir entre las dos. Bueno, Daniel, ya te contesté, creo que estamos. ¿Puede pedir búsqueda binaria? Sí, Maximiliano, está dentro de los temas que vimos. ¿Por qué no? Listo, y Santiago, igual este parcial tenés que ordenamiento de menor a mayor. A ver, Santiago, no hay receta acá, te pueden pedir de menor a menor, o puede no aparecer el ordenamiento. Son los temas que pueden entrar, no quiere decir que entren todos, ¿no? Si usamos 2PI, hay que subirlo en RAR o en una carpeta. No podés subir una carpeta al aula virtual de Ezequiel. Si vos trabajas con más de un archivo, va a estar habilitado para que subas los dos archivos por separado y te queda una subida de 2 archivos o un solo RAR con los 2 adentro. Pero ten en cuenta que no podés subir una carpeta. El Moodle no deja subir una carpeta. O selecciona los 2 archivos y los subís, o los comprimís a los 2 en uno y los subís comprimidos como vos quieras. Claro, en este caso en particular pedía eso, Santiago, tal cual. Lo mismo, esa es la respuesta del Fede. Bueno, estamos, gente. Por lo menos no veo que haya más preguntas ahí. No sé, Fede, Julio, si quedó algo por decir, chicos, si quedó algo más por preguntar. Estamos con el tiempo de la clase cumplido. Así que bueno. Respondiste todo. ¿Cómo? Creo que está todo claro. Creo que está todo claro, lo pude seguir de punta a punta. El fue optimismo ahí de rapidísimo. Ezequiel. ¿Cómo? Nota el optimismo ahí de Ezequiel. ¿Qué dice el Ezequiel? Bueno, a esperar la masacre, sí, mira vos. Mira lo que dice Neyen. Genial la clase de hoy, bastante efectiva. Bueno, me alegro que les haya sido de utilidad, pero en la clase de práctica he estado haciendo esta semana más o menos lo mismo. ¿tá? Así que bueno, muy bien, me alegra que les haya servido. Éxitos, chicos. Bueno, gente. Mañana, Daniel, vamos a tener, me parece, no me acuerdo cómo habíamos dicho, estoy tan cansado que la verdad que no me acuerdo de nada. Creo que habíamos dicho de tener un Zoom activo, por la duda había dudas, Julio, ¿no? No me acuerdo. Pero de ninguna manera es obligatorio estar conectado a un Zoom para resolver esto. Ustedes, el trabajo, ¿cuál es? El trabajo es descargarse el enunciado, resolver lo que se pide y subirlo. Ese es el trabajo, ¿eh? Así que no es una obligación estar ahí vivo en un Zoom ni nada por el estilo. Bueno, gente, éxitos a todos para mañana. Profe, yo te hice una pregunta. Decime. Paola. En este caso, sí, estaba en el chat, no sé si me leíste, pero en este caso el ejercicio te pide una descripción. En este caso, digamos, optarías por una carga manual, porque en una carga random, ¿cómo harías para ingresar la descripción, digamos? No, sí se puede en una carga random, Paola. A ver, vos podés tomar el camino de una carga manual, pero si quisieras cargar una descripción de manera randomizada, podés, porque vos podrías hacerte una tupla chiquitita con algunos strings y usar un random.choice, que te permite elegir... Claro, pero ahí vos elegís, digamos, elegís cualquier cosa, a mí, qué sé yo, de poner descripción de un auto.
no sé. Bueno, pero vos podés hacerte una tupla con 4 o 5 descripciones chiquitas, que Claro. sea lo que sea, y escribí en una descripción 1, descripción 2, descripción 3, sí, a los efectos de generar aleatoriamente valores, es válido eso. 4 o 5, no más que eso, Claro. y hacerle un random choice a la tupla, y Claro, eso ahí cuenta digamos perfectamente bien como carga ahí aleatoria. digamos lo elegís vos. En ese caso, si el ejercicio no te dice nada, bueno, lo elijo yo y digamos la descripción que podría poner. Sí, elegí 4 o 5 descripciones, métela dentro de tu plan, pero lo importante ahí, Paola, es esto, elegís vos qué pones dentro de la tupla, pero luego el dato se selecciona aleatoriamente dentro de los 4 o 5 que vos pusiste. Claro, sí, a mí o sea, yo quería saber, o sea, ¿qué podría poner en descripción? Claro, No sé, bueno, dale, que no tienen por qué ser valores reales, Paola, porque imagínate que en una carga aleatoria lo que se persigue es tener un volumen de datos de prueba sin hacer uno el esfuerzo de cargar a mano. Entonces, vos podrías poner, así como te digo, hacete una tupla chiquita que diga descripción 1, descripción 2, descripción 3, descripción 4. Y después con un random choice elegí. Y algún registro te va a salir con descripción 1, otro con descripción 2 y otro con descripción 4 y se acabó el asunto. Con eso alcanza y sobra para el parcial. Una recomendación que me viene bárbaro lo que vos preguntás para hacérsela a todos. Cuidado, no mezclen no terminen haciendo una carga híbrida, porque eso sí va a estar mal. A veces me toca corregir parciales o incluso finales donde el número que me pedía validar, como no me sé bien la validación, ahí tomé el camino de hacer una carga aleatoria. Pero después la descripción la cargué con un input, porque ahí es más fácil. Bueno, no. Una carga híbrida que hace que algo fue aleatorio y algo vino de teclado, está mal. Está mal todo el punto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, o cargo las cosas de teclado o las cargo de manera aleatoria, pero no tiene sentido hacer un mix de ambas y recortar un poquito la parte más fácil de cada una. Eso no. ¿Ah? Pero generar strings así a partir de una tupla chiquitita es perfectamente válido. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Bueno, gente, creo que estamos, che. Buenas noches a todos. Yo me quedo trabajando un ratito más, redondeando algunas cositas, pero mañana hay que estar en línea acá a la hora que nos toca, según el grupo al que pertenecemos, y a trabajar. Éxitos a todos para mañana. Relájense, programen tranquilos, nada de ponerse nervioso y a hacer las cosas bien, lo mejor que puedan. ¿Dónde encontrar lo que hicimos hoy? Lucas, ya dije como 400 veces, tienen todo subido al aula virtual. Ya está, enunciado, solución, todo. Fíjate en las carpetas de materiales adicionales correspondientes a esta semana. Ahí encuentran todo, con solución y todo. Julio, Fede, ¿algo más? No, de mi lado no. Listo. Bueno, che. Está todo claro, creo. Todo clarísimo. Eso, Bueno, gente. Muchas Éxito para mañana. Para mañana. Sí, señor.